buenas, mis queridos hermanos, amigos y familia que en el día de hoy han hecho de su tiempo para sintonizarnos. Deseamos que la gracia y la paz del Señor repose sobre cada uno de ustedes. Es grato poder grabar este tiempo de servicio, de alabanza, de gloria al Señor, de comunicar la palabra del Señor. Y también es muy especial que usted haya hecho de su tiempo para comunicarse con nosotros, para manifestar su opinión y decir qué tan bendecido ha sido con este video. Sería maravilloso conocer de usted. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el Salmo número 18 y dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, escuche esto, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Oremos. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias por este día tan maravilloso que tú nos permites estar en tu casa de oración. Ahora, Señor, nos disponemos a alabar, adorar, exaltar y bendecir su nombre, Señor. También separaremos un tiempo para escuchar tu palabra, el consejo de tu palabra que es la mejor. Quiero rogar que bendigas a cada uno de los hermanos, amigos, familiares, todos aquellos en cualquier parte del mundo donde pueden sintonizar, Señor, este audio, este video. Quiero rogar, Señor, que la gracia, el poder y la presencia de lo alto, Señor, esté sobre su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te adoramos.
es tu nombre, Jesús. Anhelamos conocerte más, Dios amado. Poder estar en tu presencia, Señor. Adórale ahí donde tú te encuentres. Bendito eres, Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad.
alabanza esta que nos han compartido las hermanas. Fantástico poder adorar, alabar, bendecir y glorificar al Señor. Sabes, hermano, que eso es lo que más vamos a hacer en el cielo. Dice la Biblia que los ángeles todo el tiempo están diciendo santo, santo, santo. Cuando Juan estaba viendo las revelaciones en el Apocalipsis, decía que todo en el cielo glorificaba y exaltaba al Señor. La Biblia nos dice que todo lo creado, toda la creación glorifica y exalta al Creador, al bendito Señor. Yo quiero hablarles en esta tarde bajo el tema amar en tiempos adversos. Y quiero basarme en una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. ¿Y por qué le he puesto a esta palabra amar en tiempos adversos? Porque ciertamente uno demuestra que ama cuando en la adversidad o cuando las cosas no están funcionando tan bien, uno todavía sigue amando, todavía sigue siendo fiel, todavía permanece en su lealtad inquebrantable, y de esto vamos a estar hablando en el día de hoy. La Biblia nos dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17, dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Oremos. Padre, gracias te damos por este día y la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Queremos rogar que ella sea suficiente para hablar a nuestras vidas y nuestros corazones. Denos la gracia, la unción, la presencia de lo alto. No solamente nosotros que estamos aquí compartiéndola, sino en cada persona, cada amigo, cada familia, cada compañero, cada persona, Señor, que en el día de hoy sintoniza este video, reciba él la presencia y el toque de tu Espíritu Santo. Te lo ruego, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, en ocasiones yo he escuchado a algunos cuando hablan de esta porción de la palabra del Señor diciendo: el Señor se estaba vengando de Pedro. Ya recordamos que en 3 ocasiones el Señor advirtió a Pedro de que ciertamente lo iba a negar, y en 3 ocasiones Pedro negó al Señor. En aquel momento, cuando el Señor estaba siendo juzgado, estaba recibiendo toda aquella noche que estaba en casa de Caifás, encontramos a Pedro que 3 veces negó al Señor. En esta ocasión, en estos versos que leímos, el Señor le pregunta a Pedro 3 veces: ¿qué tanto me amas? ¿Cuánto es tu amor por mí? Y muchos dicen: el Señor se estaba vengando. Y quiero decirles que no. ¿Por qué? Si decimos que el Señor Jesús se estaba vengando de Pedro, entonces, hermanos queridos, estaríamos nosotros quebrantando a un principio bíblico, y es el principio bíblico de que la venganza le pertenece a Dios. De manera que el Señor nunca quiebra sus propios principios. Él nunca rompe sus propias reglas. Lo que sí podemos decir es que por cada vez que Pedro estaba negando al Señor, se necesitaba una confesión diferente, una confesión de amar al Señor, comprometerse con el Señor. Además de eso, el número 3 es el número de la Trinidad, es el número importante, por lo cual el Señor en 3 ocasiones hace que Pedro
confiese, y en 3 ocasiones reitera un mandamiento diciéndole: quiero que apaciente mis ovejas, mis corderos la primera vez, luego la última vez apacienta también mis ovejas, y la del medio dice: pastorea mis ovejas. ¿Quién era este Pedro? Pedro, hermanos queridos, es llamado a seguir al Señor allá en el mar de Galilea. Cuando el Señor estaba recién comenzando su ministerio, llama a Pedro y a sus hermanos a servir al Señor y dice: desde ahora serás pescador de hombres. Este Pedro es aquel hombre que conocemos en la Escritura, que era colérico y intrépido, ¿no? Y eso de ser colérico e intrépido es una mezcla en aquel hombre, una mezcla de fe, de entusiasmo y bondad. Siempre vamos a encontrar eso en Pedro. Fe, mucha fe para creer en las cosas, en lo que Dios podía hacer. Mucha entusiasmo, siempre entusiasta y siempre con un espíritu bondadoso. Este Pedro es aquel que camina sobre las aguas. Nótese, hermano, de todos aquellos discípulos que estaban en la barca, que estaban en la misma situación, cuando ven a aquel hombre que se acerca y todos gritan: fantasma, el Señor dice: no tengas temor, yo soy el único que se atreve a decir: bueno, si eres tú, yo quiero caminar por encima del agua también. Así vemos a Pedro caminando sobre las aguas. ¿Cuánto duró ese caminar? ¿Cuánto caminó? No sabemos si fue 1 metro, 2 o si fueron 10. Lo cierto es que en algún momento la fe se quebró aquella confianza, pero aún así Pedro logró caminar un pedacito por arriba del agua. Este Pedro también lo encontramos, hermanos, en el momento en que el Señor está lavando los pies de sus discípulos. El único que dijo: no me lavarás los pies. Todos los discípulos estaban ahí obedientes, dejando que Jesús le lavara los pies. Pero encontramos a Pedro que dice: no me vas a lavar los pies, nunca voy a permitir que tú, que eres el jefe, que eres mi maestro, tú que eres el principal, te humilles a lavarme los pies a mí. El Señor le dice a Pedro: mira, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Entonces él cambia su opinión para decirle: Señor, no solamente quiero que me lave los pies, sino lávame la cabeza, las manos, todo, porque yo definitivamente quiero tener parte contigo. Ese Pedro, hermano, lo vemos también el día de Getsemaní, cuando van a tomar, traicionan al maestro y lo toman preso. Vemos a Pedro, el único discípulo que se atreve a tomar una espada y volarle la oreja a un siervo de aquellos que venía. Nótese, hermano, el Señor toma la oreja, la coloca, la sana. ¡Qué tremendo! ¡Qué ceguera tenían todos aquella gente! ¡Qué ceguera tenían todos aquellos hombres que habían venido a aprender al Señor! Y no se daban cuenta que aún en el momento en que Cristo estaba siendo traicionado, estaba siendo llevado para el sufrimiento y todo el calvario aquel que le esperaba, aún así el Señor toma y hace un milagro, porque ese nuestro Padre Celestial nunca deja de hacer maravillas y milagros a favor de su pueblo. Así que, hermanos queridos, aquí tenemos a Pedro saliendo en defensa del Señor. Después tenemos otra parte en la declaración de fe de Pedro que no lo vemos en otros discípulos. Vemos cuando el Señor está preguntando en cierta ocasión: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y unos decían: tú eres Juan, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres un gran hombre o lo que sea. Pero lo cierto es, hermanos, que el Señor le pregunta a sus discípulos: bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? Y entonces Pedro no pierde tiempo para decir: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice a Pedro: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Espíritu. Queridos hermanos, ese Pedro es aquel que el Señor le dice también: voy a darte las llaves del reino. Dice: para atar y desatar en la tierra, en el cielo. Bendito sea el Señor.
Y algunos pensaban, bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué tipo de llave es la que le estaba dando? Ustedes pues, se dan cuenta en el mundo moderno cómo estamos. En el tiempo moderno vemos que cuando viene una persona a visitar una ciudad y esa persona es muy honrada, quiere ser muy honrada por el alcalde o el gobierno de la ciudad, le entregan la llave de la ciudad. Le dicen, es una llave simbólica, obviamente. Le dice, aquí tienes la llave de la ciudad porque eres un personaje honorable. Queremos reconocer tu labor y queremos decir que tú eres un hombre muy honrado y muy honorable y muy respetado en esta ciudad. Cuando el Señor Jesús le estaba dando la llave del reino a Pedro, no es otra cosa sino le estaba diciendo, me doy cuenta, estoy reconociendo, estoy diciéndote que vas a jugar un papel sumamente importante en guiar mi iglesia, en establecer, ayudar a establecer el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que todos los hombres que Dios llamó a través de la historia, a través de la Biblia, todos los hombres cumplieron una función dentro del ajedrez de Dios. Unos hicieron una función, otros otro. Por eso la palabra de Dios dice que Él puso dones, Él puso ministerios. Y tanto los dones como los ministerios tienen una función dentro de la iglesia. Y es edificar el cuerpo de Cristo. Es hacer que el reino de Dios funcione. Hacer que las ovejas, los hermanos, el cuerpo de Cristo pueda funcionar y pueda ser edificados en las diferentes áreas en las cuales tiene que ser edificado. Así que aquí tenemos también a Pedro lastimosamente negando al Señor. Era importante también esa negación de Pedro para quebrar su orgullo, para que Pedro se diera cuenta con tanta arrogancia. Él dijo, no te negaré jamás. Ciertamente, yo no creo que él tenía malas intenciones. Estaba convencido de que no iba a negar al Señor, de que nunca lo iba a negar. Pero el Señor le dijo, el diablo me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. En el momento crucial se cumplió la palabra del Señor que le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Triste, hermanos, y me gusta mucho en esta parte, me gusta leer esa frase cuando dice que Pedro termina de negar la 3ª vez, mira a donde está el maestro y el maestro mira al Señor y se chocan las miradas y en ese momento dice que se quebranta su corazón y sale de ahí llorando amargamente porque había negado al maestro. Mis queridos hermanos, vemos luego cuando el Señor resucita y se escucha, ha resucitado el Señor. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan salen corriendo de donde estaban para ir a ver el sepulcro y confirmar aquello que habían dicho. Salen corriendo los dos y Juan, que era más joven, dice la palabra que fue corriendo y llegó primero al sepulcro, se asomó en la puerta y vio los lienzos doblados y vio todo el sudario y todo aquello en lo cual el Señor había sido envuelto. Lo miró todo ordenado y puesto allí. Y dice que se retiró, se puso atrás y dice que Pedro llegó y no se quedó en la puerta. Ese sí entró hasta el fondo de la tumba para comprobar con sus ojos que el Señor Jesús ya no estaba ahí. Me da un detalle que tiene cuando van a ver donde el Señor fue sepultado. Fíjense que estaba el sudario y estaba aquello que el Señor aquellos mantos en los cuales el Señor había sido envuelto. Dice que estaban ordenados, estaban doblados en algún lugar, porque aún en la resurrección Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios fantástico, maravilloso, bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, así que tenemos a Pedro luego que
Pedro y los demás discípulos ven a Jesús luego en la resurrección. Y cuando ven al Señor, su fe se motiva a darse cuenta de que ciertamente la palabra se había cumplido, que la tumba no había dejado preso al Señor, sino que el Señor había resucitado. Luego, hermanos, vemos al Señor ascendiendo en la cruz del Calvario, ascendiendo a los cielos. Y dice la palabra de Dios que se sentó a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros. A la vista de más de 500 hermanos, el Señor fue levantado. Y dice que cuando los discípulos estaban mirando lo que acontecía, viendo al Señor siendo recibido en las nubes, dice que 2 ángeles se pararon a donde estaban ellos y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de entre vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso es lo que estamos esperando. La iglesia hasta el día de hoy está esperando eso. Y todas las cosas que van aconteciendo en esta tierra, una tras de otra, van diciendo que la venida del Señor está cerca. Los hijos y las hijas de Dios no nos desesperamos, ni tampoco, hermanos queridos, nos sentimos como que no sabemos qué está pasando. Los hijos y las hijas de Dios sabemos de que nuestra vida está en sus manos y de que todas las cosas que acontecen tienen un propósito, y estamos viviendo el tiempo especial, tiempo único en la historia, donde los movimientos que van aconteciendo en la tierra, tanto en la política como en los países, en las diferentes situaciones que puedan presentarse, así nos está avisando el Señor de que su venida está muy cerca, y que esa palabra profética que dijeron esos ángeles, esa palabra de promesa: yo vendré por ustedes, eso que dijo el Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa patria que está preparada para nosotros, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni aflicción, ni tribulación, ni enfermedad. Estaremos con nuestro Padre Celestial por la eternidad. Ese Pedro, hermanos queridos, fue el que después, cuando estaban los 120 reunidos, esperando la manifestación del Espíritu Santo, porque el Señor en cierta ocasión sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero en ese momento no aconteció nada. Luego, cuando se va y dice: no se vayan de Jerusalén, sino hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. De manera que los 120 se reunieron en aquel lugar, en aquel aposento alto, para estar en la presencia de Dios. Todos juntos, unánimes, orando y orando y orando y cantando y orando y cantando y volviendo a orar, y así buscando y buscando y buscando, hasta que descendió sobre ellos el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y antes de que esto sucediera, vemos a Pedro haciendo una elección entre todos los discípulos del Señor. Habían 12 discípulos que el Señor Jesús trabajó con ellos por aquellos 3 años y les enseñó todo el Evangelio, toda la palabra, y los dejó como testigos oculares de todas las cosas que habían acontecido entre ellos. Pero al faltar Judas, que fue el traidor, pues había un puesto vacante. Vemos aquí a Pedro que se levanta entre todos los hermanos y deciden ver cuál de todos los discípulos que habían acompañado al resto, que estaban con Jesús todo el tiempo, quién podía ocupar aquel lugar vacante. Y vemos a Pedro tomando el liderazgo para hacer esa decisión. Luego, hermanos queridos, cuando desciende el Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés, vemos a Pedro otra vez ahora levantándose para dar el primer sermón. Aquel hombre que era intrépido, aquel hombre que probablemente no tenía mucha educación, que probablemente no tenía mucha facilidad de palabra, pero Dios lo ungió con una unción especial aquel día para dar un mensaje a todas
aquella gente que estaban congregadas allí por causa del estruendo que hizo el mover del Espíritu Santo de Dios. Y ese día miles recibieron la palabra y el evangelio fue sembrado y muchas almas vinieron a los pies de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mis santos y lindos hermanos que me están escuchando, ese Pedro fue el que posteriormente, en el día del concilio de Jerusalén, antes que esto aconteciera y que la iglesia comenzara a ver que se estaba expandiendo el evangelio, no solamente a aquellos hermanos, a aquellos hombres que eran judíos, sino también a los gentiles. Vemos en aquella ocasión que estaba el Señor hablando con Pedro y Pedro hablando con el Señor y estaba en aquella terraza en ayuno y oración cuando el Señor se le revela en 3 ocasiones y le muestra un manto, un lienzo lleno de todo tipo de animales y le dice mata y come. Y Pedro dice, se resiste a eso, dice nunca he comido cosa común o inmunda. Y el Señor le dice, no llames común o inmundo aquello que yo santifico. Ciertamente no era que el Señor estuviera preocupado tanto porque Pedro se alimentara y que escogiera cualquiera de aquellos animales que parecieran raros para Pedro, sino lo que estaba el Señor mostrándole a Pedro era justo lo que al final le dijo. Hay unos hombres que van a venir ahorita y esos hombres vienen de parte de un hombre llamado Cornelio. No dudes en ir con ellos. Justo cuando baja Pedro de la terraza, allí estaban los hombres enviados por Cornelio para decirle, oye, has recibido una revelación, Cornelio, que es un hombre justo y santo, aunque es romano, y es un hombre importante en las filas romanas, pero aún así, él ha estado orando y pidiendo a Dios, y Dios se le ha revelado, y ha dicho, vayan a buscar un hombre que es Pedro, y que lo traigan acá, y que él le va a enseñar la palabra, y le va a enseñar algo que deben aprender. Así Pedro va con los hombres de Cornelio. Por nada hubiera ido Pedro con esas personas, porque eran gentiles, pero además de ser gentiles eran romanos. Y los romanos y los judíos no se trataban para nada bien. ¿Por qué razón? Porque Roma estaba gobernando. Roma estaba liderando sobre los judíos y los tenía, ellos veían a los romanos como los opresores, porque de hecho eran los opresores en aquel entonces. Por lo tanto, para un judío era sumamente vergonzoso ir a la casa de un romano por esas 2 razones, porque era un gentil y porque representaba la opresión. Pero aún así vemos a Pedro que va, porque él está recibiendo una revelación de Dios y está respondiendo afirmativamente a aquella orden que Dios le había dado. Pedro llega a casa de Cornelio y cuando llega a casa de Cornelio ve que Cornelio tiene juntada ahí un montón de gente, todos sus amigos, familias, la casa que ella estaba llena de personas. Y Pedro empieza a hablarle la palabra del evangelio. No había llegado el bautismo, no había hablado toda la doctrina, cuando aquellas personas fueron llenas del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a recibir el toque de Dios. Cuando Pedro ve esto que está aconteciendo y los discípulos que iban con Pedro ven eso, se quedan boquiabiertos y dijeron, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Si el Espíritu Santo de Dios, que es más grande, que es más sublime, que es más extraordinario, ha descendido sobre estos hombres y los ha bendecido y los ha bautizado, ¿qué impide que ellos sean bautizados en agua? Que era el primer paso que se hacía en la iglesia primitiva para iniciar como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia del Señor. En ese momento ese grupo de gentiles y sobre todo romanos, hermanos, fueron bautizados en agua y a la vez bautizados en el Espíritu Santo, y ellos quedaron así integrados a la iglesia del Señor. El asunto se tiene que llevar a la iglesia de Jerusalén, porque ciertamente hay otros brotes en Samaria. Los brotes, tenemos al apóstol Pablo saliendo, y así algunos brotes que iban saliendo de gentiles que recibían la palabra. Luego la gente que iba recibiendo, los discípulos que fueron
esparcidos por causa de la persecución. Esos discípulos no le hablaban solamente a los judíos, le hablaban a cualquier persona. A cualquier persona, porque ciertamente la orden de Dios era ir y predicar el evangelio a toda criatura. De manera, hermanos queridos, que en el concilio de Jerusalén vemos ahí otra vez el apóstol Pedro tomando autoridad para decir lo que había que hacer. Y de esa manera dejaron bien claro cuáles eran las órdenes qué le iban a exigir a los gentiles y cómo iban ellos a trabajar una iglesia judía, una iglesia gentil, y unirlas juntas para servir al Señor bajo una bandera, la bandera del Cristo resucitado, de aquel que murió en la cruz del Calvario, no por un tipo de persona, ni por un grupo, una raza, una etnia, un lenguaje, sino Cristo Jesús que murió por toda la humanidad. Mis queridos hermanos, ese es el hombre que estamos hablando, Pedro, cuando el Señor le dice, ¿me amas? 3 veces le pregunta, ¿me amas más que a esto? ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios, hermanos, es el primer mandamiento. La Biblia nos dice en Mateo 22, ¿cuál es el gran mandamiento? Le preguntan a Jesús. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. Escuche. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. ¿Por qué es el primer mandamiento? Porque sabes, hermano, que si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, amamos a Dios con nuestro corazón, lo amamos con nuestra alma y lo amamos con nuestra mente, sucede que ese amor por Dios nos va a mantener en el camino. Ese amor por Dios nos va a mantener fieles a Él, leales a Él. Ese amor por Dios nos va a mantener justo en el camino a pesar de cualquier cosa que venga a visitarnos. Cuando se ama, se es fiel. Y yo quiero mostrarles algunos versos. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una de las evidencias de que amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos. Cuando una persona ama a Dios, no le es difícil guardar los mandamientos de Dios. Pasa mucho en las parejas. Cuando falta el amor, no viene la intolerancia. Y es fácil para el esposo y la esposa empezarse a buscar problemas unos con otros y a pelearse unos con otros y a buscarse líos unos por otros, porque cuando escasea el amor, entonces es difícil seguir una regla, es difícil unir propósitos, unir intenciones, unir planes. Cuando falta el amor, cada quien jala por su propio lado, por su propio medio. Mis queridos hermanos, si nosotros amamos a Dios, guardamos su mandamiento. ¿Qué es el amor a Dios? Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarde, será amado por mi Padre. Y aquí hay una evidencia muy importante, un detalle muy importante. Todos los que tenemos los mandamientos de Dios, somos, hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Si hay algo que podemos asegurar de este siglo, de este tiempo en que estamos viviendo, es que tenemos acceso. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo, tenemos acceso a más información de la que podemos procesar. Tenemos más Biblia de las que podemos leer. Tenemos Biblias en los celulares, en las computadoras, en los tablets. Luego tenemos en las bibliotecas Biblia de todo tipo, de Reina Valera, de Internacional, del Latino, del Pastor, la Biblia de la mujer, del hombre, del profeta, del apóstol, el apóstol. Tenemos Biblias de todo tipo, de todo tamaño y de todo color. Pero lo cierto es que a veces desconocemos, no gastamos tiempo para ni tan siquiera leer una de tantas Biblias, leerla. Créame, hermano querido, que cuando conocemos la palabra de Dios, nos hacemos con una responsabilidad. Dios nos responsabiliza de aquellas cosas que conocemos, aquellos mandamientos que conocemos y a sabiendas los ignoramos. La Biblia dice, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, que el pecado no está tanto en la persona que hace una cosa u otra, sino en que sabiendo lo que hay que hacer, no se hace.
Por eso dice la palabra de Dios que cuando amamos al Señor, demostramos lealtad a Él, fidelidad a Él, guardando su palabra. Y cuando guardamos su palabra, entonces eso significa que Él retorna en amor hacia nosotros. La palabra del Señor nos dice en Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una de las cosas que hace un creyente cuando ama al Señor es permanecer en sus caminos. A veces usted escucha personas que le preguntan, ¿tú estás yendo a la iglesia? Y dice, oh sí, yo voy a la iglesia. Y le pregunta, ¿y cada qué tiempo está yendo a la iglesia? Dice, no, yo voy una vez para allá, para Easter, quizás a fin de año o inicio de año. Y decimos, bueno, ¿y esas son las veces que tú vas a la iglesia? ¿Será que esa persona está sirviendo al Señor? Mire, hermano, esa persona no ama al Señor. Porque cuando uno ama al Señor, no resiste mucho tiempo lejos del Señor. Cuando uno ama al Señor, uno busca al Señor. Todo el tiempo está procurando que su vida cristiana esté activa. Todo el tiempo el que ama al Señor busca estar involucrado en su palabra, en su reino, en su casa. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Si una persona no guarda la palabra de Dios, simplemente no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios, el Espíritu Santo viene a habitar dentro del corazón. Oiga esto. Los antiguos no podían guardar la ley. ¿Por qué? Porque es imposible guardar una ley divina con una naturaleza humana. Por eso vino Jesucristo, para hacer un sacrificio perfecto. Y además de eso nos dejó el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien nos revela a Dios, es quien nos revela a Cristo, es el Espíritu Santo quien habita dentro de nosotros y nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo, hermano querido, quien está en nosotros y produce en nosotros así el querer como el hacer, nos guía toda verdad. Qué fantástico es, hermano, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo andamos en luz, andamos en victoria, dejamos y hacemos que la presencia de Dios fluya en nosotros. Yo no sé cómo un cristiano puede vivir sin la plenitud del Espíritu Santo de Dios. No sé cómo un cristiano puede tratar de vivir la vida cristiana todavía arrastrando pecadillos por allá. No es difícil, hermano. La Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es difícil. Solamente hay que rendirse ante Él. Cuando nosotros nos rendimos ante Jesús, ante su palabra, el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nuestro corazón y viene a trabajar en nosotros, viene a producir en nosotros ese cambio que de otra manera fuera difícil e imposible. La Biblia nos dice en 1 de Juan 5:3, porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, fíjense, y sus mandamientos no son gravosos. Y hay algunas personas que dicen, no, yo no quiero ser cristiano, porque ser cristiano tiene muchas limitaciones, porque los cristianos tienen una gran lista de cosas que no pueden hacer. Y yo te voy a decir algo, hermanos, y es que la Biblia dice que su palabra no es gravosa. Dice que sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son complicados. La vida cristiana es un estilo de vida. ¿Qué vamos a decir de los vegetarianos? ¿O qué vamos a decir de nuestros hermanos que son de otras latitudes, que tienen otras costumbres de comida? ¿Qué vamos a decir de los que les gusta mucho el chile? ¿O qué vamos a decir de aquellos que les gusta mucho la harina? ¿O les gustan mucho las verduras? ¿O qué vamos a decir de aquellos que comen mono? ¿O los que comen tigre? ¿O los que comen serpientes? ¿O los que comen lagartos? ¿Será que vamos a decir, bueno, pues esas personas están mal, esas personas no han conocido a Dios? Créame, hermano, querido, que todas las personas hacen su estilo de vida. Si vas a ser vegetariano, tienes que cambiar tu estilo de vida. Si vas a vivir en un país tropical, tienes que cambiar tu estilo de vida. Si
Si vas a mudarte a la Antártida, tienes que cambiar tu estilo de vida, porque el clima, la forma que la gente vive, las costumbres, las comidas, todo es cambiado, todo es diferente. Los que nos hemos emigrado de nuestros países, hemos salido de nuestros países para otro país, nos hemos dado cuenta que hay que adaptarse, cambiar nuestros hábitos. Muchos de ellos tienen que ser cambiados. Ciertamente, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es gravosa, es un estilo de vida. Cuando usted aprende a vivir como un cristiano, se da cuenta que la vida cristiana es fácil, es sencilla. Jesús lo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos al último verso sobre el amor. ¿Qué es amor a Dios? Y dice 2 de Juan, capítulo 1, verso 6. Dice así: este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. De esta manera, el evangelio, la epístola de Juan nos dice que el amor a Dios significa guardar sus mandamientos. Ahora, la pregunta de Jesús a Pedro, ya vimos quién era Pedro, ya vimos qué es amar. Probablemente esta explicación teológica que nosotros tenemos hoy, probablemente esta explicación no la tenía Pedro en ese momento. Pero el Señor le estaba refiriendo, le estaba preguntando, y en 3 ocasiones le dijo: ¿me amas? En el día de hoy ya nosotros sabemos teológicamente, a la luz de la Biblia, lo que significa amar a Dios. Amar a Dios entonces es guardar su palabra. Amar a Dios significa respetarlo, honrarlo, servirlo, obedecerlo. Amar a Dios significa ser leal al Señor a pesar de cualquier situación que se presente. Ahora, la orden del Señor para Pedro era: apacienta mis corderos. En la primera vez. Y en la última vez dice: apacienta mis ovejas. En la primera y en la última usa la palabra apacentar. Y en la del medio dice pastorear. La palabra pastorear y apacentar tienen un poquito de diferencia. La diferencia de pastorear y apacentar es que pastorear es guiar un rebaño. Tomar un rebaño y guiarlo. Decir: vamos por aquí, vamos por allá. Aquí es donde se toma agua. Aquí es donde vamos a comer la hierbita. Aquí es donde vamos a dormir. Eso es pastorear. Guiar las ovejas. Estar pendiente de que no se pierda ninguna. Pendiente de que todas ellas vayan obedientemente al lugar donde va a encontrar el pasto, el alimento y el agua necesaria. Apacentar es algo que tenían que hacer los pastores también. Apacentar se trataba de tomar a las ovejas que estaban enfermas, cargarlas, las ovejitas pequeñitas. Cuando nacían tenían que cargarlos. Muchos de ellos había que darle leche en una mamila o en una tetera, porque no podían tomar, o la mamá estaba enferma o moría y necesitaba apacentar esas ovejas. Si había una oveja que caía o se partía una pata, había que enyesarla. Una oveja que estaba enferma, había que curarla, había que llevarla de cerca. Y apacentar es algo que el pastor tenía que hacer con aquellas ovejas que necesitaban una atención especial, porque o estaban paridas o eran tiernas o estaban enfermas y necesitaban un trabajo de tú a tú personalmente. En el trabajo pastoral uno se da cuenta de esto. Y es que hay personas que no dan trabajo. Hay cristianos que son fuertes. Hay cristianos que solamente los guías. Este es lo que vamos a hacer. Esta es la actividad que vamos a hacer. Aquí vamos a comer. Aquí vamos a tomar agua. Vamos a hacer esto, aquello. Hay otros creyentes que son más tiernos, que necesitas siempre estarle dando terapia, siempre estarle dando ánimo, siempre estar levantándolos. Por eso dice la palabra del Señor, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que exhortemos a los ociosos. Es algo que siempre tenemos que hacer en el reino de Dios.
Créame, hermano, que el trabajo que el Señor le estaba dando a Pedro no era una labor muy fácil. Era una labor complicada. Necesitaba estar unas veces pastoreando, otras veces apacentando. Unas veces estaba llevando las ovejas, no más calculando porque fueran en el camino, y otras veces tenía que hacer de enfermero para curarlas o disciplinarlas porque le habían fallado. La Biblia nos habla que el Señor no nos puso a apacentar o a pastorear, no nos puso a hacer este trabajo sin herramientas, sino que nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado una encomienda extraordinaria. Este evangelio, hermano, que nosotros podemos hoy hablar, que podemos exponer, este evangelio que hoy podemos decir. Fíjese, hermano, que los ángeles anhelan, dice la Biblia, que los ángeles anhelan tener la autorización para proclamarlo. Pero no se le ha dado a ellos esa tarea, sino a nosotros, la iglesia. Por eso la iglesia tiene que levantarse a pastorear las ovejas. La iglesia tiene que levantarse a apacentar. La iglesia tiene que levantarse a amarse unos a otros, a respetarse unos a otros. Yo creo, hermanos queridos, que lecciones tenemos que aprender. Las lecciones de no descuidar el hecho de que somos un cuerpo de Cristo, de que si uno cae todos nos vemos afectados, de que si uno es quebrantado, todos recibimos el dolor de ese quebranto. Que el Señor nos ayude a ver. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa potestad la recibió el Señor. Por lo tanto nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y la orden que el Señor nos ha dado es ir y hacer discípulos. Eso tiene que ver con el trabajo que Él nos ha dejado como iglesia. Ir y hacer discípulos. Hay que ir a la gente que no conoce al Señor, la gente que está embobada. Acuérdese que el pecado ciega. El pecado no deja ver, hermano, la condición en que está alguien. Por eso se necesita la palabra del evangelio. Por eso se necesita hombres y mujeres que se levanten a proclamar la verdad de Jesucristo, a decirle a la gente, vengan, escuchen, hay un Salvador, hay una redención. Hay un camino, una verdad, una vida que fue trazada, que es Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor en Mateo 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. Oye, 5 cosas que siguen a los que creen. Y esto es un llamado para ti y para mí. Para que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado a ir a este mundo, hermano. Hablarle a la gente que nos rodea, a todos los hombres y mujeres que están a nuestro alrededor. Y no nos ha dejado desarmados, sino nos ha dado poder, autoridad, nos ha dado una misión. Y dice, en estas señales seguirán a los que creen. 5 cosas. Primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Ciertamente hay muchas personas que están atadas por Satanás. Que el enemigo ha tomado su voluntad, ha tomado su vida, su carácter, su forma, su familia, ha destruido y quebrantado todo lo que tiene. Porque la Biblia nos dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Mas Él vino para darnos vida y vida en abundancia. En mi nombre echarán fuera demonios. Usted y yo que somos cristianos, no piense que esto es una palabra solamente para los que tenemos liderazgo, tenemos autoridad en la iglesia. El mensaje y la autoridad que nos dejó Cristo es para los creyentes. Por lo tanto, si te tropiezas con una persona que la ves triste, que la ves angustiada, que la ves turbada, haga la oración. Diga, Señor, ven a visitar a esta persona, ven a tocar a esa persona, ven a quitar las tinieblas que hay en él o en ella. Dice, hablarán nuevas lenguas. Las nuevas lenguas es una señal que Dios ha puesto a la iglesia. Dice más, tomarán en las manos serpientes. Eso es otra señal que Dios ha puesto a la iglesia. Ciertamente las serpientes
En aquel tiempo y en este tiempo también hay muchas serpientes que son venenosas, que nada más de tocarlas tienen un veneno tan mortal que las personas mueren. Allí pensaban en la isla de Malta cuando el apóstol Pablo lo picó una serpiente, todo el mundo decía, ups, de cierto va a morir. Porque este hombre es tan malo que hasta aquí una serpiente vino y lo picó. Pero pasaron las horas y el apóstol no se murió. Entonces los hombres dijeron, bueno, pues parece que este es un Dios, porque la serpiente lo picó y no le hizo daño. Los cristianos sabemos que pueden haber batallas, pueden haber pestes, pueden haber, hermanos, serpientes venenosas, situaciones venenosas que si tan siquiera lo tocamos, morimos por causa de ellas. Pero la palabra de Dios nos dice que si tomáramos en las manos las serpientes y aún si bebiéramos cosa mortífera, no les hará daño. Y dice la última, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La palabra del Señor, hermanos queridos, nos dice que sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Y voy al último punto de la prédica en esta tarde para decirle, el Señor le dijo a Pedro, ya hablamos de Pedro, y le dijo, ¿me amas? Ya hablamos de lo que significa amar. Y le dijo, apacienta o pastorea. Ya hablamos de esto. Y ahora yo quiero hablar sobre lo último que el Señor le dijo, apacentar ¿qué? Las ovejas. Por eso dice Juan capítulo 10, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El Señor le dijo a Pedro que apacentara y pastoreara las ovejas. Ser oveja de Jesucristo significa entrar por la puerta. ¿Quién es la puerta? La puerta es Cristo. No se puede ser oveja si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted no ha hecho ese primer paso de decir, te acepto Cristo Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Renuncio al pecado, renuncio a toda aquella vida que pertenecía al pecado y al mundo y a Satanás. Y ahora he decidido seguirte a Cristo. Que tu sangre preciosa me limpie. Esa confesión, que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor, dice la Escritura, serás salvo. Por eso, hermanos queridos, cuando entramos por la puerta, somos de esas ovejas. Dice la palabra del Señor, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es... Y a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas llaman por su nombre y las sacan. Y escuche este detalle. Las personas, los hombres y las mujeres que hemos recibido a Cristo Señor, el Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador, pasa algo interesante. Y es que como somos ovejas del redil del Señor, buscamos siempre la manera de estar cerca de nuestro Señor. Yo no sé cómo hay cristianos cuando van de viaje o están de vacaciones o están en situaciones X que no tienen la obligación de ir a su iglesia. Aprovechan esa oportunidad para desconectarse del Señor, para dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de congregarse, dejar de ofrendar, dejar de dar sus talentos, dejar de predicar el Evangelio, dejar de hacer los ejercicios espirituales que tenemos que hacer para mantenernos en el calor de Dios como cristianos, como seguidores del Señor. Por tanto, hermanos queridos, ciertamente cuando una persona no ha conocido a Jesucristo, le es fácil mantenerse lejos del Señor. Pero aquellos que han conocido a Jesucristo y le aman, son fieles a Él, son leales a Él, a pesar de los tiempos que puedan venir. Miren, hermanos queridos, a través de todas las épocas han sido diferentes. Ha habido épocas donde servir a Dios ha sido más fácil, épocas donde servir a Dios ha sido más complicado. Ha habido tiempos aún donde servir a Dios ha significado dar la vida por Jesucristo.
Pero los cristianos que aman al Señor, las ovejas escuchan la voz del Señor, escuchan la voz del pastor. Las ovejas atienden la voz del pastor y buscan la manera, cualquiera que sea la forma, para acercarse al redil, para estar bajo el calor del pastor, para estar bajo el calor del redil de Dios. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Porque ciertamente cuando estamos en Cristo no tenemos hambre. Cuando estamos en Cristo Él nos alimenta nuestra alma, recibimos bendición, recibimos sosiego. Los cristianos, hermanos, que estamos en Cristo, aprendemos a encontrar en Él nuestra orientación, encontrar en Él nuestros mandamientos, encontrar en Él la paz, la esperanza, la gracia, el sosiego, la fortaleza que solamente viene del Señor. Mateo capítulo 25, verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y con esto voy a terminar. Y antes de terminar, una porción más quiero decirle: pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y le dirá: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Mis santos y lindos hermanos que me escuchan, yo quiero decirte en esta tarde que en el reino de Dios hay ovejas y hay cabritos. Y la diferencia que hay muchas cosas que pudiéramos hablar sobre eso, y es probablemente en otro día lo hagamos, pero yo quiero resumir porque mi tiempo se ha terminado en esta tarde, y yo quiero llevarlos a ustedes a esto. Ser oveja de Cristo significa ser leal y fiel a Él. Significa amarle a Él en todo tiempo, amar en tiempos adversos, en tiempos donde todo está bien, donde la rutina de la vida está respetándose, y en tiempos donde hay adversidad, donde las cosas salen diferentes, donde las cosas no están funcionando como nos hemos acostumbrado a que funcionen. Los que aman al Señor escuchan la voz del Maestro todo el tiempo porque son ovejas. También hay cabritos, y los cabritos tienen una cosa, que no se resisten unos a otros. Los cabritos siempre andan brincando y buscando dónde brincar, qué vaya a brincar, qué cerca a brincar. Siempre tienen esa mentalidad de brinca, brinca. Hay cristianos que son brinca, siempre andan brincando de un sitio a otro, de una iglesia en otra, de una doctrina en otra, de una creencia en otra, y no se acostumbran a pertenecer a un sitio, a pertenecer a una congregación, a respetar y honrar un liderazgo, un pastor, a honrar y respetar una congregación, a poner sus dones y talentos al servicio de Dios. Yo quiero en esta tarde terminar esta palabra haciendo la pregunta, hermanos, que le hizo el Señor Jesús a Pedro. Y la pregunta es: ¿le amas? ¿Cuánto amamos al Señor? Si amamos al Señor, entonces vamos a procurar que su reino vaya adelante. Si amamos al Señor, no vamos a perder ni un momentico para que nuestra fe se mantenga viva. Si amamos al Señor, vamos a ser fieles a Él, vamos a ser leales a Él. Si amamos al Señor, vamos a guardar su palabra, vamos a comprometernos a estar metidos en su reino, vamos a procurar que su reino continúe adelante, que almas conozcan de Jesucristo y que muchas almas se den cuenta que hay un Cristo vivo, que hay una iglesia que se levanta, la iglesia de Jesucristo, en lo más hermoso que pueda haber, con sus batallas, con sus luchas, con sus buenos tiempos y malos tiempos. Pero la iglesia del Señor fue instituida por el Espíritu Santo y tiene una misión de ir, hablar, decir, proclamar la palabra de Dios, ejercer el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Que Dios te bendiga, mi santo hermano. Que Dios bendiga tu mente, tu corazón, tu familia. Que Dios te ayude a ti y me ayude a mí a valorar en esta tarde cómo está nuestro amor por el Señor.
Si fuéramos a ponerle una tabla de medida del 1 al 10, ¿cuánto le daríamos a tu amor por el Señor? Tú puedes, no se trata de decirlo con los labios solamente, se trata de demostrar con nuestras vidas, con nuestras acciones, demostrar en tiempos adversos que todavía amamos al Señor, que todavía le honramos, le respetamos, que todavía somos fieles a su obra, que todavía mantenemos el calor y buscamos cómo mantenernos en calor espiritual. Bendice, hermano, a tu hermano que está al lado, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a todo el que veas. Bendícelo, que tu calor en Jesucristo no mengue, sino crezca. Que tu amor por Cristo no mengue, sino crezca. Que aprovechemos cada oportunidad, aunque los momentos no sean tan buenos, aprovechemos cada oportunidad para demostrar nuestro amor por Jesús. Que el Señor es grande. Amén. Vamos a cantar algo al Señor. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro Si en este día, mi querido hermano, has sido tocado por la palabra del Señor, yo te invito ahí donde tú estás, que hagas una oración conmigo. Ya sea que has menguado en tu amor por Jesús o necesitas reconciliarte con el Señor. Si hay alguien que está enfermo en esta tarde, en su espíritu, en su alma, en su mente o en su corazón o en su cuerpo, en el día de hoy vamos a orar por ti. Vamos a creer en el Señor. Vamos a pedir al Señor su ayuda. Por favor, levanta ahí tu mano donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero rogar que ayudes a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia, a todas estas personas que en el día de hoy han visto este video. Quiero rogar que les ayudes. Si hay alguien que está enfermo, sea sano en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que está cautiva por el pecado, Señor, dele la liberación en el nombre de Jesús. Si alguien, Señor, está alejado de Jesús,
necesita reconciliarse con el Señor. En esta hora, Padre, tu sangre preciosa limpiando sus pecados y volviéndole al redil, volviéndole al camino. Pido bendición para mis hermanos, para sus casas, sus familias. Que el ángel tuyo, Señor, esté cubriendo nuestros hogares con tu presencia. Que el ángel de la muerte pase en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos que están afligidos, por los que están padeciendo en el nombre de Jesús de alguna enfermedad, de alguna dolencia, los que están en términos finales de su enfermedad. Sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, mis amigos, mi familia, yo quiero invitarte a que si has visto este video y te ha bendecido, por favor, escríbenos. Entra a la website del ministerio, que has visto ahí la viñeta en todo este video, y escríbenos ahí, cuéntanos, llámanos si tienes el teléfono, y si no, consíguelo ahí en la website. Necesitamos y queremos escuchar de ti. Que el Señor te bendiga, te guarde, y espero verte en la próxima. Cada vez que, si logras suscribirte a nuestro canal, verás que cada vez que subamos un nuevo servicio, te avisarán y podrás verlo, compartir, y que te sea de mucha bendición. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta luego. Bye.